Descubrí que mi esposa me engañaba al comprarle a su amante el mismo reloj que me había prometido para mi cumpleaños, y así comenzó la pesadilla que destruyó nuestro matrimonio. Tengo 42 años. Vivo en Carolina del Norte y llevo casado 17 años. Tenemos 2 hijos adolescentes, uno en high school y otro a punto de entrar a college. Por fuera, cualquiera habría dicho que teníamos la típica vida americana: casa de 2 pisos con jardín, autos decentes, vacaciones 1 o 2 veces al año, y cenas familiares con risas cada noche. Pero como ya te imaginas si estás leyendo esto, esa imagen de postal se empezó a romper hace unos meses, y todo comenzó con un maldito reloj. Trabajo en el sector de TI, en una empresa que hace consultoría para bancos. No es un trabajo glamuroso, pero paga bien y me permite mantener a mi familia sin que falte nada. Mi esposa trabaja desde casa, tiene una tienda online que empezó como un hobby vendiendo velas artesanales, y ahora se convirtió en algo mucho más grande. Ella maneja todo: pedidos, empaques, redes sociales, hasta coordina envíos con una pequeña bodega que alquilamos hace un par de años. Me encantaba verla motivada con su emprendimiento. Sentía orgullo por ella. Pero hace un par de meses, empezaron a pasar cosas raras. Primero, noté que estaba mucho más metida en su teléfono que de costumbre. Siempre ha sido fanática de Instagram y TikTok, pero esto era diferente. Ya no solo grababa vídeos o revisaba comentarios, sino que se alejaba al responder mensajes. Y si entraba a la habitación de repente, casi siempre la encontraba poniendo el celular boca abajo, o saliendo de alguna app rápido. Yo no soy celoso por naturaleza. Tampoco soy idiota. Me pareció raro, pero no le dije nada. Segundo, empezó a tener más reuniones fuera de casa. Según ella, eran encuentros con influencers, colaboraciones, networking. A veces salía por la tarde, otras veces se quedaba afuera hasta las 9 o 10 de la noche. Incluso una vez llegó a casa cerca de la medianoche y dijo que se le había quedado sin batería el celular. Lo dejé pasar. Pensé que necesitaba espacio. Siempre le he dado libertad. Pero lo del reloj fue lo que me hizo abrir los ojos. Estábamos cerca de mi cumpleaños. Yo ni siquiera soy fanático de los regalos caros, pero ella me preguntó qué quería este año. Le dije que no necesitaba nada, pero ella insistió, y terminé mencionando un reloj que había visto en un anuncio de YouTube. Un cronógrafo con correa de cuero, algo clásico, bonito, no tan barato pero tampoco impagable. Una semana después, mientras buscaba un cable para cargar mi tablet, abrí la gaveta donde guardamos los regalos antes de envolverlos. Sí, tenemos esa costumbre tonta, y ahí estaba el reloj exacto que le había mencionado. Lo saqué para verlo de cerca y lo volví a dejar donde estaba. Pensé, que bueno, esta vez me escuchó. Me sentí agradecido. Y si todo hubiera terminado ahí, esta historia no existiría. Lo que pasó después fue una de esas cosas que no tienen explicación lógica. Pura coincidencia, o karma. Unos días después, uno de mis colegas de trabajo organizó una parrillada en su casa para celebrar que cerramos un gran contrato con un cliente de Nueva York. Fui solo, porque mi esposa dijo que tenía una reunión importante en la ciudad con unos socios. En la parrillada, me encontré con un viejo conocido, un tipo que había trabajado con nosotros años atrás y que ahora era parte del equipo de marketing de una agencia que, sorpresa, colaboraba con mi esposa en su tienda de velas. Después de unas cervezas, la conversación se puso más personal, y me contó que estaba saliendo con alguien. Me enseñó una foto rápida en su celular, y ahí la vi. Mi esposa. Con él. En lo que claramente no era una foto de trabajo. Estaban en un restaurante, tomados de la mano. Y para completar el cuadro, él traía puesto el mismo puto reloj que yo vi en la gaveta. Sentí que el estómago me cayó al piso. No dije nada en ese momento. No podía. Apenas mantuve la compostura para no vomitar en el césped. Me inventé una excusa y me fui temprano. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida, aunque solo eran 25 minutos. Me repetía a mí mismo que quizá no era el mismo reloj. Que tal vez estaba imaginando cosas. Que la foto era vieja. Que cualquier cosa, menos lo obvio. Pero adentro ya sabía que todo lo raro de los últimos meses no eran casualidades. Sabía que esa reunión con socios era en realidad una cita con ese tipo. Sabía que ese regalo que supuestamente era para mí, lo había terminado dándole a su amante. Esa noche no dormí. No podía. Me acosté al lado de ella, como tantas veces antes, pero esta vez sentía que estaba compartiendo la cama con una extraña. Me preguntaba cómo alguien podía besarme en la frente y después acostarse con otro. Cómo podía verme a los ojos, hablarme como si todo estuviera bien, y al mismo tiempo estar viviendo otra vida a mis espaldas. Una vida en la que yo era el idiota, el comodín, el proveedor, el esposo que no sospechaba nada. Ella durmió como un bebé. Yo, en cambio, me la pasé viendo el techo y repasando todos los momentos que de pronto ya no tenían el mismo significado. Todas las veces que salía tarde, por trabajo, todas las excusas que antes no me hacían ruido pero ahora sonaban como alarmas. Me sentí estúpido. No solo por no haberlo visto venir,
sino por haber confiado tanto. A la mañana siguiente, la rutina siguió como siempre. Desayuno, preparar a los chicos, ella con su café y su celular. Nada fuera de lo normal. Me saludó con un beso antes de irse. Nos vemos esta noche, amor, dijo. Y me dio ese beso, suave, con esa familiaridad que ahora se sentía como una puñalada. Yo solo asentí y la vi salir por la puerta como si no acabara de arruinarlo todo. Pero ese día algo cambió en mí. No iba a hacerme el ciego. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras me veía la cara. Ya no. Así que empecé a hacer lo que nunca había hecho en 17 años de matrimonio. Empecé a seguirla. Literalmente. Tomé mi auto, esperé que ella doblara la esquina, y fui detrás. Me sentí como un loco, como un detective privado con un objetivo emocional. Pero no me importaba. Necesitaba respuestas. O más bien, necesitaba pruebas. Algo que me confirmara que no estaba armando una novela en mi cabeza. Ella manejó directo al centro de la ciudad. Al principio pensé que tal vez de verdad tenía una reunión. Se detuvo en una cafetería bastante moderna, de esas con mesas comunales y plantas colgando del techo. Yo estacioné un poco más atrás, sin llamar la atención. Vi cuando bajó del auto, toda arreglada, con ese vestido azul que yo le regalé en nuestro aniversario número 10. Me mató un poco verla usarlo, para eso. Y ahí estaba él, el tipo del reloj, el que la tenía de fondo de pantalla. Apareció con una bolsa de papel en la mano y la abrazó como si fueran novios de toda la vida. Ni siquiera disimularon. Se besaron. Ahí, en plena calle. Como si el resto del mundo no existiera. Como si yo no existiera. Tomé una foto. Ni siquiera porque quisiera venganza todavía, sino porque necesitaba algo que me confirmara que lo que estaba viendo era real. Que no era producto de mi cabeza cansada, de mis sospechas o inseguridades. Y sí, era real. Lo estaba viendo con mis propios ojos. Con mi propio maldito corazón rompiéndose en cámara lenta. Me quedé ahí una hora. Ellos entraron al café, se sentaron, hablaron. A veces se reían. Él le agarraba la mano. Ella se veía feliz, jodidamente feliz. Y yo solo pensaba en todos los días en que llegaba a casa, cansado del trabajo, y ella me recibía con un beso falso. En todas las veces que cancelé salidas con amigos para estar con la familia. En todos los cumpleaños que me maté organizando, en los regalos que elegí con cuidado. Y todo para esto. Cuando salieron, me escondí un poco más en el carro. Se fueron caminando juntos hacia el estacionamiento. Ella se subió a su coche, él al suyo. Pero antes de irse, bajó la ventana y ella le pasó algo, una caja. Pequeña, envuelta. Él la abrió, ahí mismo. Era el reloj. Ese jodido reloj. Y el tipo sonrió como un niño en Navidad. No tengo palabras para describir cómo me sentí. Volví a casa antes que ella. Pasé el resto del día actuando como si nada. Cociné. Vi televisión. Hablé con los chicos. Me sentía como un actor en su peor papel. Fingiendo felicidad. Fingiendo ignorancia. Pero adentro estaba hirviendo. Lleno de una rabia que no sabía dónde guardar. Esa noche, cuando volvió, se notaba radiante. Se metió a la ducha y salió con una sonrisa. Me abrazó por detrás mientras yo estaba en la cocina. Y me dijo, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería ser dulce, gracias por ser tan paciente conmigo, amor. Sé que a veces desaparezco con tanto trabajo, pero tú siempre estás ahí. No contesté. No podía. Me limité a sonreír forzadamente y decir sí, claro. Y en mi cabeza, algo se activó. Ya no solo quería pruebas, quería un plan. Quería hacer esto bien, no un escándalo, no una escena. Quería que cuando todo saliera a la luz, ella no tuviera ni una sola excusa, que no pudiera negarlo, que se quedara sin palabras. Así que me puse manos a la obra, y aunque nunca creí que iba a llegar a ese punto, empecé a grabar. Audios, capturas, movimientos, todo. Porque si ella había destruido esta familia en silencio, entonces yo iba a exponer esa destrucción con toda la claridad del día. Nunca pensé que llegaría a ser ese tipo de persona. El que oculta micrófonos, el que sigue autos, el que husmea en correos y llamadas. Siempre me había dicho a mí mismo que la confianza era la base de cualquier relación. Que si tenía que espiar, entonces ya no había nada que salvar. Bueno, resulta que tenía razón. Ya no había nada que salvar. Solo que en lugar de cerrar la puerta y marcharme, decidí armar mi propio rompecabezas antes de hacerlo. Quería tener todas las piezas en la mano. Quería que ella viera todo lo que había destruido. Sin escapatoria. Sin no es lo que parece. Así que empecé con lo básico. Revisé su computadora. No era difícil, la dejaba encendida en la sala todo el tiempo, abierta en la cuenta de su negocio. Lo que no sabía es que tenía otra cuenta de correo abierta también. Y ahí estaban. Correos, montones de ellos. No solo con él, sino con una amiga suya que, por lo visto, estaba al tanto de todo. No puedo creer que le hayas dado el reloj, lol, le escribió esa amiga. Es el mismo que le ibas a dar a tu esposo, ¿no? Sí, lo era.
En otro mensaje, ella le contaba que se estaba aburriendo de la rutina, que yo era demasiado bueno, y que eso la hacía sentir asfixiada, que necesitaba vivir otra vez, que con este tipo, su amante, se sentía libre, divertida, joven. Casi vomitó. Era como leer un guión escrito por una adolescente confundida, pero lo peor no era lo que decía de mí, sino lo que decía de él, cómo lo justificaba todo, cómo lo endulzaba, cómo se convencía a sí misma de que no estaba haciendo nada malo. Lo amo, pero no de la forma en la que amo a mi esposo, escribía. Con mi esposo es estabilidad, con él es pasión. No quiero renunciar a ninguno. Te juro que leí eso y pensé, entonces, ¿yo qué soy? ¿El papá, el banquero, el taxista? ¿Un tipo que mantiene la casa mientras ella se va a vivir sus aventuras con otro? Después de leer esos correos, entendí que esto no era un desliz, no era un error, ni una noche de copas, ni una crisis emocional. Era una doble vida, planeada, ejecutada y justificada en su cabeza. Y lo más jodido es que ella seguía actuando en casa como si todo estuviera bien, seguía preguntándome por mi día, seguía riéndose con los chicos, seguía diciéndome te amo antes de dormir, como si no estuviera haciendo trizas todo lo que construimos. Me costó contenerme. Muchas veces, hubo noches en las que me quedaba mirándola dormir, deseando poder simplemente despertar y darme cuenta que todo había sido una pesadilla, que nada de eso era real. Pero no. Era real. Lo estaba viviendo. Y yo era el único que lo sabía. Entonces decidí dar el siguiente paso. Me compré un par de micrófonos diminutos y una grabadora con activación por sonido. No me preguntes cómo supe cuáles. Google es tu amigo cuando tu matrimonio se está cayendo a pedazos. Puse uno en su bolso, otro en su auto, y uno más en la habitación, oculto detrás del marco de una foto de nosotros en la playa. Ironías de la vida. Durante la semana, revisaba los audios en la noche, cuando todos dormían. Escuché conversaciones con él, citas planeadas, frases que jamás esperé escuchar. ¿Crees que se dé cuenta algún día? Nah, él es demasiado confiado. Quiero verte esta noche, ¿crees que puedas escaparte? Escaparte. Como si yo fuera el carcelero de su prisión dorada. Y luego estaban los audios más explícitos. No entraré en detalles, no por vergüenza, sino porque no quiero volver a revivirlos. Solo te diré esto, nunca imaginé que mi esposa pudiera hablar así. Ni conmigo, ni con nadie. Me hizo sentir como un extraño, como si no la conociera. Y tal vez no la conocía. Tal vez esa versión de ella siempre estuvo ahí, solo que yo estaba demasiado ciego para verla. Pero más allá de lo personal, lo emocional, lo visceral, todo eso me sirvió para algo, tener pruebas sólidas, audios, correos, fotos, una línea de tiempo completa. Ella me había mentido durante meses, tal vez más, pero ahora yo tenía todo documentado, y no iba a desperdiciarlo. Empecé a consultar con abogados, no para divorciarme todavía, no quería que ella lo supiera, solo quería saber qué opciones tenía, qué pasaba si la confrontaba, si la echaba de casa. Si quería la custodia de los chicos, si ella podía quedarse con parte de la casa, quería saber todo, cada escenario. Y en medio de eso, tuve una conversación que me dejó tocado. Mi hijo mayor vino una noche a la cocina mientras yo estaba revisando papeles y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, solo trabajo. Él me miró y dijo, últimamente pareces triste, papá, ¿pasa algo con mamá? Casi me derrumbo ahí mismo. No, hijo. Solo estoy cansado. Trabajo, ya sabes. Si tú dices. Y se fue, pero no convencido. Eso me dolió más que cualquier correo, cualquier audio, cualquier beso que le haya dado a otro. Que mis hijos notaran algo, que mi tristeza empezara a notarse, que ellos, sin saber nada, ya sintieran que la familia se estaba rompiendo. Ahí decidí que no iba a seguir cargando esto solo. Tenía que empezar a preparar el momento, el día en que todo saldría a la luz, el día en que se lo diría, a ella, a los chicos, a quien hiciera falta, el día en que todo se derrumbó no fue planeado. O sea, yo había estado armando mi estrategia, sí, juntando todo, hablando con abogados, pensando en cómo y cuándo hacerlo. Pero la vida no espera a que estés listo. A veces simplemente te lanza el momento en la cara y tenés que reaccionar. Fue un sábado por la tarde. Ella había dicho que iba a salir con unas amigas de la tienda para organizar un evento de lanzamiento de nuevos productos. Sonaba legítimo. Me dijo que no me preocupara por la cena, que tal vez llegaba tarde, que cuidara a los chicos, que me amaba. Repito, me dijo que me amaba. Y yo, como si fuera de película, le respondí con un beso en la mejilla y un yo también. Tenía las manos apretadas por detrás para que no viera que temblaban. Apenas salió, me metí en su coche. Tenía puesto un rastreador GPS que yo mismo instalé en la rueda de repuesto del baúl hacía 2 semanas. Lo conecté a mi teléfono y vi el punto rojo moverse lentamente hasta detenerse, en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. De esos de paso. De los que ni tienen reseñas en Google porque su clientela no va por las instalaciones.
La ubicación coincidía con una de las que habían mencionado en los audios. En una llamada rápida, él había dicho el mismo lugar de siempre, y ella respondió, sí, el discreto, el de la autopista 17. Ahí estaba. ¿El discreto? ¡Qué ironía! Me subí al auto y manejé hasta allá. No tenía un plan específico, pero sí una decisión tomada. Si los veía, los confrontaba. Sin gritar. Sin armar escándalo. Solo quería ver sus caras cuando entendieran que los había cazado. Quería que ella supiera que la máscara se le había caído, que se le acabó el teatro. Llegué y estacioné lejos, desde donde podía ver la entrada sin que me notaran. Esperé. Y al poco tiempo, vi su coche. Lo reconocí al instante. Después de unos minutos, salió ella. Estaba sonriente, maquillada, arreglada. Nada que ver con la mujer cansada que solía decirme que necesitaba un tiempo para sí misma. Caminó hacia la puerta del hotel y ahí estaba él, esperándola. Se abrazaron. Se besaron. Entraron. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. No lloré. No grité. Ni siquiera me enojé en ese momento. Solo sentí una frialdad total. Como si me hubiera salido del cuerpo y estuviera mirando todo desde afuera. Como si la persona que estaba en ese auto no fuera yo, sino otro tipo viviendo una pesadilla prestada. Esperé media hora, 40 minutos, y después simplemente manejé de vuelta a casa. No iba a hacer nada impulsivo. No iba a rebajarme. Iba a hacerlo a mi modo. Esa misma noche me senté con los chicos. No les dije todo, obviamente. No iba a tirarles encima todo el desastre de una. Pero sí les dije que mamá y yo íbamos a pasar por una etapa difícil, que iban a notar cambios, que todo iba a estar bien, pero que tal vez iban a escuchar discusiones o sentir tensión. Mi hijo menor preguntó si nos íbamos a divorciar. Le dije que no lo sabía aún, pero que todo lo que hacía era por protegerlos, y que los amaba más que a nada en el mundo. Ambos me abrazaron. No dijeron nada más, pero entendieron. Después de eso, volví a mi plan. Fui directo al abogado. Le mostré las pruebas, los audios, los correos, las fotos, todo. Me dijo que con eso, tenía el caso prácticamente ganado si quería solicitar la custodia, que incluso podía quedarme con la casa si jugaba bien mis cartas. Me habló de opciones, de estrategias, de pasos legales, y me escuchaba con esa cara de he visto esto muchas veces, pero igual me sorprende. Le pregunté si era posible que ella saliera con algo después de todo esto. Él me dijo que no. Que en Carolina del Norte, aún se podía demandar por alienación de afecto, una ley vieja que todavía se usaba en casos extremos, y que el amante de mi esposa encajaba perfecto en ese perfil. Eso me hizo pensar. ¿Demandar al amante? ¿Suena ridículo, no? Pero en ese momento no era por dinero. Era por el principio. Porque él sabía que ella estaba casada, sabía que tenía hijos, sabía todo, y aún así, no le importó. Porque era divertido. Porque era cómodo. Porque le convenía. Me fui de ahí con una nueva resolución. Iba a enfrentarla. Pronto. Pero antes quería un último detalle. Conseguí una pequeña cámara escondida. Un modelo discreto, que parecía un cargador de celular. La puse en el estudio de casa. Planeaba usarla en el momento en que hablara con ella. No por si decía algo ilegal, sino por si después intentaba tergiversar todo. Quería tener mi versión grabada. Mi verdad. Que no pudiera decir después que yo la maltraté, que inventé cosas, que fue solo una sospecha. No. Iba a dejarla expuesta con elegancia. Y el día llegó. Una semana después del encuentro en el hotel, preparé todo. Mandé a los chicos a dormir en casa de mi hermana. Le dije que tenía una sorpresa, que necesitábamos hablar. Ella aceptó sin sospechar nada. Se puso contenta, incluso. Me dijo que últimamente yo me veía más distante y que le alegraba que quisiera reconectar. Sí, reconectar. Qué palabra más absurda viniendo de ella. Esa noche, se sentó en el estudio, cruzó las piernas, se sirvió una copa de vino, y me preguntó, ¿y bien? ¿Cuál es la sorpresa? Entonces tomé el control remoto de la TV y proyecté la primera foto, el beso, frente al hotel. Ella no dijo nada, solo se quedó mirándola. Luego la segunda imagen, él, abriendo el regalo, el reloj. Entonces el primer audio, su voz diciéndole, quisiera que este fin de semana no estuviera mi esposo, así puedo verte. No sé cuánto duró ese silencio, quizás fueron segundos, quizás minutos. Pero para mí, fue eterno. Ella ahí sentada, mirándome, con el vino en la mano temblándole apenas, y yo esperando, no una explicación, porque a esta altura no había nada que explicar, sino la reacción. Cualquier reacción. Pero no hubo llanto, no hubo gritos, no hubo negación, solo su rostro, ese rostro que conocí durante 17 años, transformado en una mezcla de vergüenza, miedo y derrota. ¿Desde cuándo lo sabes? Fue lo primero que dijo. No lo siento. No te lo puedo explicar. No, esto fue un error. Solo esa frase.
como si estuviéramos en una jodida junta de negocio, como si habláramos de cifras, no de traición. Desde hace suficiente, respondí. Y le conté todo, que había visto el reloj, que lo vi en la muñeca de él, que lo seguí, que grabé sus llamadas, que escuché cómo hablaban de mí como si fuera un adorno más en la casa, que vi el hotel, que tengo pruebas de todo. Le dije que ya no estaba intentando entender por qué lo hizo, que ya no me interesaban sus motivos, lo único que quería era que firmara los papeles y que se largara de mi vida. Entonces sí, se quebró. Lloró. Como no la había visto llorar en años. No era un llanto de arrepentimiento, ojo. Era un llanto de pérdida, de que se le había acabado el juego, de que el castillo de mentiras se vino abajo. Empezó a hablar atropelladamente, que no sabía en qué momento empezó todo, que se sentía sola, que yo había cambiado desde que me ascendieron, que había dejado de prestarle atención, que no quería hacerme daño, que con él no era amor, que era solo un escape. Un escape. ¡Qué palabra tan cobarde! Le pregunté qué clase de escape traiciona a sus hijos, porque eso era lo que más me dolía, que lo hiciera a espaldas de los chicos, que tuviera la cara de seguir jugando a la mamá perfecta mientras destrozaba la familia desde adentro, que les quitara la imagen que tenían de nosotros como pareja, sin que ellos supieran que todo era una actuación. No quería que se enteraran, dijo. Le respondí, tarde. Le mostré los papeles del divorcio, ya listos, ya firmados de mi lado. Le dije que no tenía que salir esa noche de la casa, pero que a partir del lunes quería que se fuera, que buscara dónde quedarse, que yo me quedaba con la casa, con los chicos, y con todo lo que ella no supo valorar. Y que no pensara en armar drama, porque tenía grabaciones, correos, todo lo necesario para destruirla legalmente si quería jugar sucio. Ahí cambió otra vez, se limpió las lágrimas y me miró con frialdad. La misma frialdad que seguramente usó para acostarse con otro mientras yo creía en ella. Me dijo que yo también tenía mi parte de culpa, que la rutina nos mató, que el matrimonio estaba estancado, que ella solo buscaba sentirse viva. Le contesté que hay miles de formas de resolver un problema, que existen la terapia, las conversaciones difíciles, incluso una separación honesta. Pero no. Ella eligió la mentira. Y que por eso, no había perdón. No en mi libro. No gritamos, no rompimos cosas. Fue como ver un cadáver entre los dos, y ninguno se atrevía a tocarlo. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. Yo cerré con llave. No porque temiera que me hiciera algo, sino porque simplemente no quería tenerla cerca ni un segundo más. Los siguientes días fueron incómodos, tensos, casi surrealistas. Seguíamos bajo el mismo techo, pero era como vivir con una sombra. Ella apenas hablaba, yo tampoco. Los chicos notaron algo, claro. Pero les dije que pronto hablaríamos todos juntos, que ellos no tenían la culpa de nada, que todo iba a estar bien. Y aunque no lo sentía así, quería que al menos creyeran que había una salida al otro lado. El lunes hizo las maletas y se fue. No sé dónde. No pregunté. Solo le recordé que los abogados se encargarían de lo demás y que cualquier comunicación debía pasar por ellos. Me agradeció por no haberla humillado frente a los niños. Le dije que no lo hacía por ella, sino por ellos. Y ahí terminó. 17 años tirados por la borda en una sola noche. Pero no terminó del todo. Porque lo que viene después del caos es la reconstrucción. El polvo. El silencio. Los espacios vacíos que antes estaban llenos de rutinas, de hábitos, de ella. Como cuando servís café para dos y te das cuenta de que ya no hace falta la segunda taza. Los chicos, claro, estaban confundidos, tristes. Les conté solo lo necesario, que mamá y papá estaban separados, que no era culpa de ellos, que los íbamos a seguir amando igual. No les mencioné a su amante, ni los engaños, no todavía, pero sabía que, en algún momento, tendría que decirles la verdad. Porque esa también era mi forma de cortar la cadena, de que no normalicen las mentiras, de que no crezcan creyendo que el amor puede romperse así sin consecuencia. Ahora, estoy solo en la casa. Ellos van y vienen según sus horarios. Me he vuelto más consciente de cada rincón, de cada foto, de cada maldita vela que ella dejó como parte de su decoración. A veces quiero prenderles fuego a todas, solo por el símbolo que representan, pero no lo hago, porque ya no quiero actuar desde el odio. Estoy aprendiendo a vivir con el vacío. A mirarme en el espejo sin sentir vergüenza. Porque aunque ella me falló, yo sé que no fui perfecto, pero tampoco fui el que traicionó. No fui el que rompió la promesa. Después de que ella se fue, la casa cambió. No solo porque faltaban sus cosas, su perfume en el baño o su taza de café en la mesa del desayuno. Era otra cosa. El ambiente era distinto, más silencioso, más limpio también, de alguna manera. Como si se hubiera llevado con ella no solo sus cosas, sino también todo el ruido emocional que yo no sabía que me venía aguantando desde hacía años. Al principio, esa calma se sentía extraña, casi culpable, como si estuviera mal sentirme aliviado. Pero con el pasar de los días, entendí que esa culpa no era mía,
Era parte de la manipulación emocional que me había tragado durante tanto tiempo. Esa vocecita interna que me decía que tenía que ser comprensivo, paciente, buen esposo, que si algo fallaba, probablemente también era mi culpa. Pero ahora sabía que no. No esta vez. Los chicos reaccionaron de formas diferentes. Mi hijo mayor, más callado, más introspectivo, se encerró en sus videojuegos y en sus silencios incómodos. Mi hijo menor hacía preguntas. «Mamá va a volver. ¿Te peleaste con ella? Es porque tú trabajas mucho». Le respondí con lo poco que podía, que no era por ellos, que mamá y papá estaban resolviendo cosas de adultos, y que pase lo que pase, ellos iban a estar bien. Y lo iban a estar. No porque todo fuera perfecto, sino porque yo iba a partirme el lomo para que lo estuvieran. Después de un par de semanas, ella empezó a escribir. Primero fueron mensajes fríos, formales, sobre la logística del divorcio. Pasé por la casa a buscar el resto de mi ropa. Te dejé firmados unos papeles del seguro de salud. Eso no me molestaba. Lo que sí me sacaba de quicio era cuando intentaba deslizar comentarios emocionales disfrazados de cortesía. Espero que estés bien. He estado pensando en nosotros. No puedo dormir. Una parte de mí quería contestar con furia. Otra, con sarcasmo. Pero lo que hice fue ignorar. No le debía más palabras. No después de todo lo que escuché en esos audios. No después de verla abrazando a otro como si no tuviera familia. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mi abogado fue impecable. Directo, frío, sin rodeos. Me preguntó si quería demandar al amante por alienación de afecto, como hablamos antes. Me lo puso así: no vas a recuperar lo que te robaron, pero puedes hacerles pagar de alguna manera. No me decidí de inmediato. Parte de mí quería aplastarlo, verlo arrastrarse. Pero otra parte, simplemente quería pasar página. Y en medio de todo eso, un día ella pidió vernos en persona. Dijo que necesitaba hablarme, sin abogados, sin testigos, que solo quería decirme algunas cosas. Al principio dije que no. Pero después, me ganó la curiosidad. Y, lo admito, también una parte cobarde de mí que buscaba una especie de cierre. Nos vimos en un parque, público, abierto, neutro. Ella llegó primero. Se notaba distinta, más delgada, ojerosa, con esa cara que tienen las personas que no están durmiendo bien, que arrastran culpas aunque no las admitan del todo. Me saludó sin acercarse demasiado. Le dije que hablara. Y lo hizo. No intentó justificar nada, ni defenderse. Me dijo que lo arruinó todo, que lo sabía, que no venía a pedirme que volviéramos, que no esperaba perdón, solo quería que yo supiera que se sentía vacía, que había perdido el control de su vida, que empezó todo con ese tipo sin pensar en las consecuencias, y que cuando se quiso dar cuenta, ya no sabía cómo salir, que sí, que se sentía viva con él, pero que también se sentía sucia, y que cada vez que volvía a casa y me veía con los chicos, quería vomitarse encima. Me dijo que pensó en confesar. Muchas veces, pero que no se atrevía. Que pensaba que yo nunca iba a descubrirlo, que podía manejarlo, que tenía todo bajo control. Y ahí fue cuando la interrumpí. Ese es el problema contigo, le dije. Crees que todo es control, que podés manipular la realidad a tu antojo. Pero no. No podés tener una familia, un amante y paz mental al mismo tiempo. Alguna parte siempre se rompe. Se quedó callada. Me preguntó si la odiaba. No, y eso es lo peor, le dije, porque si te odiara, esto sería más fácil. Nos quedamos en silencio. Ella con los ojos vidriosos, yo mirando al suelo. Después de unos minutos, me agradeció por haber ido. Dijo que eso era todo, que no iba a molestarme más. Y se fue. Caminando lento, como si cada paso le pesara. No sentí alivio, ni satisfacción, solo una especie de vacío triste, como cuando terminas un libro que te destrozó por dentro y no sabes qué hacer con vos mismo después. Ese fue el último encuentro. A la semana siguiente, firmamos el divorcio frente al juez. Oficial, irrevocable. Final. Los chicos lo tomaron con la mezcla rara de alivio y tristeza que solo los hijos de padres que se separan conocen. Unos días preguntaban si había chances de que volvamos. Otros días parecían disfrutar la tranquilidad en casa, como si inconscientemente supieran que ahora había menos tensión flotando en el aire. Yo seguía en piloto automático. Iba al trabajo. Cocinaba. Lavaba. Llevaba y traía a los chicos. Trataba de mantener una rutina. Y por las noches, cuando el silencio me alcanzaba, me sentaba en la sala y repasaba todo lo que pasó. No con bronca. Con una especie de resignación. Uno pensaría que después del divorcio todo se acomoda. Que ya está, que se cierra el capítulo, que podés respirar. Pero no. El divorcio no es un punto final. Es una especie de pausa incómoda antes de tener que rearmarte desde cero. La casa seguía siendo la misma, pero ya no tenía su olor. Sus cosas ya no estaban, pero su presencia flotaba como un eco. Había silencio, sí, pero no el tipo de silencio que relaja, sino el que pesa. El que te hace recordar que falta algo, o alguien.
En los primeros días después de la firma, me levantaba sin ganas. Todo me costaba más. Preparar el desayuno, llevar a los chicos a sus actividades, sonreír. Incluso cosas mínimas como poner música o ver una serie. Me pasaba que me sentaba en el sillón a las 7 y de repente eran las 11 de la noche y no había hecho nada. Solo estar ahí, respirando, con la mente ida. La tristeza no venía como una explosión. Venía como una neblina densa, que se colaba entre todo y te dejaba apático. Lo que más me dolía no era su traición. Era el hecho de que, en algún momento, creí que ella era mi hogar. Que me sentía a salvo con ella. Y ahora, mirar hacia atrás se sentía como revisar una caja llena de fotos falsas. ¿Qué partes de nuestra vida fueron reales? ¿Qué momentos fueron honestos? ¿Cuándo empezó a alejarse? ¿En qué instante exacto dejó de elegirme? No tenía esas respuestas. Y probablemente nunca las tendría. Aún así, me forcé a seguir. Porque mis hijos me necesitaban. Porque esta nueva etapa no se iba a construir sola. Porque aunque no lo supieran, yo era su pilar. Y si me derrumbaba, ellos también iban a caer. Pasé por una etapa donde casi todo me recordaba a ella. Un perfume en la calle. Una canción en la radio. Una frase que uno de los chicos decía sin querer. Cosas tontas. Pequeños fantasmas del día a día que te persiguen cuando crees que ya los dejaste atrás. Hubo días en que tuve que encerrarme en el baño solo para no llorar frente a ellos. Pero no todo fue oscuro. Con el tiempo, empecé a reencontrarme conmigo. Con el tipo que fui antes del matrimonio. Con el hombre que tenía intereses, pasiones, rutinas propias. Volví a correr por las mañanas. Empecé a cocinar no solo por necesidad, sino porque redescubrí que me gustaba. Me encontré con viejos amigos, salí a tomar algo. Me invitaron a un partido de los Panthers en Charlotte y acepté. Me reí genuinamente por primera vez en meses. Y un día, sin esperarlo, me encontré a mí mismo sonriendo al ver una película, sin pensar en ella. Ni una sola vez. Fue ahí cuando supe que algo estaba cambiando. No es que la herida se haya cerrado, pero dejó de sangrar. En paralelo, ella intentó acercarse. Primero fue un correo largo, de esos que parecen escritos por alguien que quiere disculparse sin decir claramente, perdón. Decía cosas como estoy trabajando en mí o me duele que termináramos así. No lo respondí. A las 2 semanas, apareció por casa sin avisar. Me dijo que solo quería dejar unos libros de los chicos, pero yo ya sabía que venía con otra intención. Intentó charlar, preguntar por mí, por cómo me sentía. Le dije lo mínimo, que estaba bien, que los chicos estaban bien, que todo estaba bajo control. Me miró como si no pudiera entender cómo seguía de pie, como si esperara que yo estuviera roto, pero no lo estaba. Estaba reconstruido. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no perdía tiempo odiando, que simplemente ya no me importaba, que ella era una página que ya no leía. Me miró dolida, pero no dije más. Después de eso, no volvió a aparecer, y así llegamos a una rutina funcional. Los chicos pasaban algunos fines de semana con ella, volvían un poco confundidos a veces, porque ella tenía esta costumbre de intentar maquillarlo todo, de decir que mamá y papá todavía se quieren pero de otra manera, lo cual me parecía una forma sutil de seguir manipulando la narrativa. Pero yo les hablaba claro, sin arrastrarlos a mi dolor. Tu mamá cometió errores, pero sigue siendo tu mamá. Vos no sos responsable de lo que pasó entre nosotros, solo recordá que yo siempre voy a estar acá. Y eso bastaba. Un domingo cualquiera, mientras lavaba el auto, mi hijo menor se me acercó y me preguntó si pensaba volver a enamorarme. Me quedé en blanco por un momento, no porque no lo hubiera pensado, sino porque nunca imaginé que ellos lo notarían. Le respondí con honestidad. No lo sé. Ahora mismo, estoy aprendiendo a estar bien conmigo. Si algún día aparece alguien que me haga bien, lo voy a considerar. Pero por ahora, me basta con estar con ustedes. Él sonrió, como si eso le diera tranquilidad. Y volvió a jugar. Ese momento me dejó pensando. No necesitaba a nadie para completarme. No quería una nueva pareja solo para tapar el agujero que ella dejó. Quería, por primera vez en mucho tiempo, construir algo mío. Con mis reglas. Con mis tiempos. Sin miedo a que me traicionaran mientras dormía tranquilo creyendo que todo estaba bien. Por eso, empecé a escribir esta historia. Para sacar de mí todo lo que me carcomía. Para dejar un registro. Para advertirle a otros que no están solos. Que no son débiles por confiar. Ni por amar. Ni por caer. Pero sobre todo, para recordar que sí, es posible sobrevivir a una traición. Casi un año después de que todo estallara, hoy puedo decir que mi vida se parece poco a la que tenía antes. No porque haya cambiado de casa, de ciudad o de rutina. Es que cambié yo. Me siento como si hubiera atravesado una tormenta que duró meses, y ahora estoy parado entre los restos, no para lamentarme, sino para ver qué vale la pena rescatar y qué dejo que se lo lleve el viento. La traición de mi ex esposa fue como una bomba emocional que me explotó en la cara. Pero con el tiempo entendí que esa bomba no solo destruyó, también limpió.
Me obligó a salir del piloto automático, a mirarme con honestidad brutal, a reevaluar mis prioridades. Durante muchos años fui un hombre funcional, correcto, responsable. Pero había perdido de vista algo esencial, a mí mismo. Estaba tan enfocado en sostener todo, el trabajo, la familia, la rutina, que nunca me detuve a ver si lo que sostenía todavía tenía sentido. Y sí, me duele admitirlo, pero quizás, de alguna manera retorcida, todo esto tenía que pasar para que me despertara. Hoy, mi relación con mis hijos está más fuerte que nunca. Hablamos más, nos escuchamos, compartimos cosas que antes no compartíamos. Ellos me vieron vulnerable, pero también me vieron reconstruirme. Y eso, creo, les enseñó más que 1000 charlas sobre lo que significa ser adulto. Mi ex sigue en contacto por cuestiones relacionadas con los chicos. Nada más. Al principio intentó suavizar el terreno. Mandaba mensajes de ¿cómo estás?, sugerencias para vernos a hablar en persona, incluso insinuaciones disfrazadas de nostalgia. Yo no mordí el anzuelo. No por orgullo, sino porque entendí que hay puertas que, una vez cerradas, no deberían volver a abrirse. Lo de su amante, por lo que supe después, no duró. A los pocos meses se distanciaron. Él, según me dijeron, volvió con una ex, y ella quedó sola. Algunos amigos en común me lo contaron con tono de karma instantáneo, como si esperaran que yo celebrara. Pero no lo hice. No me da alegría que le vaya mal. Me da igual. Su caída no es mi victoria. Nunca presenté la demanda por alienación de afecto. Podría haberlo hecho. Tenía pruebas de sobra. Pero terminé decidiendo que no quería gastar más energía en eso. Me pareció innecesario seguir atado emocionalmente a ese episodio. No necesitaba venganza. Necesitaba libertad. Y aprendí que a veces la verdadera libertad es no hacer nada. Volví a salir, poco a poco. No en plan buscar pareja desesperadamente, sino como alguien que quiere reconectar con el mundo. Fui a conciertos. Tomé café solo en lugares nuevos. Incluso me animé a viajar un fin de semana por mi cuenta a Asheville, quedarme en una cabaña, caminar por los bosques. No hubo epifanías mágicas ni respuestas universales en ese viaje. Pero sí hubo una calma que no sentía desde hacía años. Una calma sin interferencia, sin mentiras. Ahora me encuentro en una etapa rara. No sabría llamarla felicidad, pero sí paz. Una paz aprendida, construida con escombros. Estoy bien solo. No porque haya cerrado el corazón, sino porque aprendí que no necesito a nadie para sentirme completo. Y si algún día aparece alguien que sume sin restar, bienvenido sea. Pero no tengo prisa. Ya no corro detrás de la idea del para siempre. Porque aprendí que incluso el para siempre puede ser una mentira que se repite hasta que deja de tener sentido. Y para los que están leyendo esto buscando respuestas, un consejo sincero: si sentís que algo anda mal, no te calles. No te conformes con él, es solo una etapa. Escucha tus dudas. No por paranoia, sino por respeto propio. Y si llega el día en que descubrís que fuiste traicionado, no te culpes. No hiciste nada mal por confiar. La culpa es de quien rompe el acuerdo, no de quien cree en él. Tampoco tengas miedo al dolor. Duele, sí. Duele como una amputación emocional. Pero pasa. Te lo juro que pasa. Y lo que viene después, si te lo permitís, puede ser incluso mejor que lo que perdiste.